¿Alguna vez has sentido que tu casa, ese espacio donde debería reinar la paz, se vuelve un lugar denso y pesado? ¿Has notado que a pesar de las oraciones rápidas al final del día, persisten las discusiones sin motivo, las noches de insomnio o una ansiedad que no sabes explicar? Esa sensación que muchos tratan de justificar con cansancio o estrés, no siempre tiene una raíz visible. A veces lo que oprime no está en lo físico ni en lo emocional, sino en lo espiritual. Porque tu hogar, aunque esté construido de paredes y techos, también es un campo de batalla donde fuerzas invisibles buscan influir en cada rincón. Hay quienes creen que basta con mantener la casa ordenada y limpia, pero ¿qué sucede con la atmósfera que no se ve? En lo profundo, cada palabra dicha, cada gesto y cada silencio dejan una huella. Y si esa huella no está impregnada de fe, de oración y de luz, otro espíritu ocupará el lugar. El mundo espiritual detesta el vacío. Donde no hay proclamación se instala la confusión. Donde no hay alabanza germina la tristeza. Es por eso que tantos hogares parecen atrapados en un ciclo interminable de tensión y fatiga. No es casualidad, es guerra invisible. En el silencio del monasterio San Charbel, pasó años entendiendo esta verdad. Allí, en una celda de piedra iluminada apenas por una vela, descubrió que la batalla más intensa no estaba en el ruido exterior, sino en las corrientes que se movían dentro del alma y del ambiente. Su vida escondida, marcada por la austeridad y la oración constante, revela una certeza: la atmósfera puede transformarse cuando se levanta un altar de fe, aunque nadie lo vea, aunque todo parezca igual. Imagina tu casa como un santuario en miniatura. No solo un espacio donde se descansa y se comparte, sino un altar vivo, donde cada oración pronunciada en voz alta se convierte en un muro invisible que el enemigo no puede atravesar. En la Escritura hay promesas que no fueron escritas para ser contempladas en silencio, sino proclamadas como espadas. Son llaves espirituales que abren el cielo y hacen temblar el infierno. Muchos no comprenden que la raíz de sus problemas cotidianos no está en el desorden emocional o en el cansancio laboral, sino en grietas espirituales no atendidas. Por eso lo que parece un simple insomnio puede ser la señal de un ambiente cargado. Lo que parece una discusión trivial puede ser el eco de voces que buscan sembrar división. No es exageración. Es la realidad de un mundo espiritual que nunca deja de moverse. Lo que sucedía en el silencio de la ermita de Anaya se repite en otra escala dentro de cualquier casa. Si allí en la soledad Charbel podía sentir la presión del enemigo, intentando distraerlo de su oración, ¿cómo no habrá ataques en un hogar donde conviven tantas voces, preocupaciones y fragilidades? Pero así como él levantó muros invisibles con sus rezos nocturnos, también hoy cada familia puede edificar murallas que protegen. Existen 5 llaves espirituales. 5 palabras vivas, tomadas de la Biblia, que tienen la fuerza de sellar tu casa con un cerco celestial. No son frases bonitas, no son fórmulas de consuelo, son decretos eternos que cuando se proclaman cambian la atmósfera. Cada una de ellas es como fuego en medio de la oscuridad, como espada levantada contra fuerzas que buscan destruir lo más íntimo, la paz de tu hogar. Lo extraordinario es que esas llaves no están reservadas para los monjes o para los santos, están al alcance de cualquiera que decida levantarse y hablarlas con fe. Porque el enemigo no teme a una Biblia cerrada en la mesa, teme a una voz que proclama la palabra con convicción. Tembló en las montañas del Líbano cuando un ermitaño repetía salmos en medio de la noche. Y tiembla todavía cuando un padre o una madre deciden llenar cada habitación con versículos pronunciados en voz alta. Es allí donde la verdadera transformación comienza, cuando tu sala ya no es solo un lugar de reunión, sino un altar donde se decreta la verdad. Cuando el dormitorio ya no es solo un espacio de descanso, sino un refugio donde se proclama la promesa de protección. Cuando la cocina ya no es solo lugar de alimento, sino un rincón donde se invoca la bendición diaria. No se trata de ritual vacío, se trata de fe activa. Si alguna vez has sentido que la atmósfera de tu casa se enfría, que tus hijos están inquietos sin razón, que el ambiente se vuelve opaco sin explicación, entiende, esto no es casualidad. Es el reflejo de una batalla espiritual. Y hoy estás llamado a encender la luz que puede cambiarlo todo. Porque con esas 5 llaves,
esas 5 proclamaciones eternas, la opresión se quiebra y los muros de protección comienzan a levantarse. Tu hogar no fue diseñado para ser un terreno vulnerable, sino un bastión de fe donde la presencia de Dios habita y reina. ¿Alguna vez has sentido que el silencio dentro de tu casa pesa más que las discusiones mismas? Ese silencio que no es calma sino una ausencia. Una grieta invisible que parece abrir puertas a lo desconocido. Muchos creen que la paz en un hogar se construye solo evitando conflictos, pero en lo espiritual callar puede ser tan dañino como caer en un pecado oculto. Porque el enemigo no siempre necesita levantar gritos ni tempestades, a veces basta con que nadie proclame la verdad, nadie pronuncie una palabra de fe, para que él se acomode y reine desde la sombra. Imagina un hogar donde nunca se pronuncia una oración, donde los hijos no escuchan un versículo en voz alta, donde el esposo y la esposa cargan con sus miedos en silencio. Ese silencio no es neutral, ese silencio alimenta la duda, la ansiedad y la opresión. En lo invisible, cuando la palabra de Dios no resuena, lo que se oye es el murmullo del adversario insistente, astuto, constante. Y poco a poco lo que parecía tranquilidad se convierte en un terreno vulnerable, una atmósfera espesa donde la fe no respira. El silencio puede ser cómodo, puede parecer inofensivo. Nadie discute, nadie ora, nadie incomoda. Pero en lo espiritual, ese nadie es la puerta que se abre. Callar no es solo una omisión, es entregar el espacio. Cuando en casa nadie declara vida, la muerte moral comienza a instalarse. Cuando nadie proclama esperanza, la desesperanza toma asiento en la mesa. Cuando nadie ora en voz alta, el enemigo susurra con más fuerza, llenando los vacíos con pensamientos de derrota. San Charbel en su vida de ermitaño entendió que no todo silencio era sagrado. Él habitaba en el silencio del desierto, pero ese silencio estaba habitado por la oración constante. Cada momento callado estaba sostenido por la proclamación interior por un corazón que no dejaba de hablar con Dios. Y es allí donde se revela el misterio. No es el silencio externo, el que amenaza, sino el vacío espiritual que se esconde detrás. En muchos hogares, se ha perdido la costumbre de rezar en voz alta. Se cree que basta con pensar en Dios o guardar la fe en lo íntimo. Pero mientras tanto el enemigo se aprovecha de ese mutismo. Él no necesita gritar, solo espera que el creyente se calle. Y cuando se calla, el susurro de la tentación, de la tristeza o de la división comienza a sonar más fuerte que la verdad. ¿Cuántas discusiones pudieron evitarse si una palabra de fe se hubiera levantado en medio del caos? ¿Cuántas noches de insomnio se hubieran disipado si la voz hubiera proclamado un salmo antes de dormir? El silencio visto desde el mundo espiritual es un terreno baldío. Y todo terreno vacío será ocupado tarde o temprano. Si no lo llena la palabra, lo llenará la mentira. Si no lo ocupa la presencia de Dios, lo ocuparán las sombras. Ese principio es tan real como el aire que respiramos. No se trata de superstición, se trata de comprender que el ambiente de un hogar no es neutro, o resuena con luz, o resuena con tinieblas. La historia muestra que muchos santos, al retirarse al desierto, no lo hacían para callar por callar, sino para que su voz se uniera con la del cielo. El silencio sin oración es vacío, pero el silencio con proclamación es altar. Esa diferencia es vital. Y en nuestras casas, el error más grande es confundir silencio con paz. Porque el enemigo puede disfrazar su dominio bajo un aparente orden, cuando en realidad lo que gobierna es la ausencia de palabra. En la familia, el silencio puede manifestarse como resignación. Nadie dice nada porque es mejor no pelear. Nadie ora porque Dios ya sabe lo que necesito. Nadie declara porque no quiero incomodar a los demás. Y mientras tanto la atmósfera se enfría, las grietas se hacen más grandes y el enemigo avanza sin resistencia. Así como en un campo de batalla, no hablar es no dar órdenes en lo espiritual, no proclamar es no pelear. El enemigo no teme al creyente que calla, teme al que declara. Por eso su estrategia es simple: mantener cerrada la boca del cristiano. Que se quede en silencio, que guarde su fe como un secreto, que nunca convierta sus pensamientos en palabras de vida. De esa manera el infierno avanza en la penumbra disfrazado de calma.
Pero cuando alguien en casa se levanta y rompe ese silencio con una oración, con un versículo, con un Señor, aquí estás, todo cambia. La atmósfera se enciende, las paredes. Escuchan los hijos, aprenden. Y lo que era vacío se convierte en altar. Porque lo que se habla tiene poder. Y lo que no se habla da espacio al adversario. Esa es la primera verdad de la batalla espiritual. El silencio en tu casa puede ser tan peligroso como el pecado que nadie confiesa. Hay una verdad que pocos aceptan hasta que la experimentan en la boca del creyente. Habita un poder que no pertenece a lo humano sino a lo divino. La Escritura lo revela una y otra vez: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y sin embargo muchos caminan como si sus palabras fueran simples sonidos sin trascendencia, como si lo que dicen no tuviera eco en el mundo invisible. Pero cada declaración, cada oración pronunciada en voz alta, abre caminos, levanta muros o derriba fortalezas. Cuando alguien proclama con fe, el cielo responde. Y no es una metáfora. En lo espiritual, la voz se convierte en espada. La palabra escrita no fue dada solo para ser leída en silencio. Fue entregada para ser pronunciada, para ser usada como un arma que corta cadenas, que desplaza tinieblas, que convoca presencia. Lo que muchos no comprenden es que la fe no madura en pensamientos ocultos, sino en palabras habladas. La fe que no se declara se marchita en la mente. La fe que se proclama se enciende en el aire. Imagina un padre entrando en la habitación de sus hijos y diciendo con convicción: esta casa está bajo la sombra del Altísimo. Imagina una madre en la cocina mientras prepara el pan declarando: el Señor es mi refugio, aquí no entra el miedo. Esas frases no son simples frases, son decretos espirituales, son rayos de luz que se estrellan contra la oscuridad y la obligan a retroceder. Porque en la guerra espiritual, el silencio no protege, pero la palabra proclamada levanta murallas invisibles. San Charbel, en la soledad de su ermita, repetía salmos una y otra vez, no como rutina, sino como espada. Sus labios susurraban la escritura, hasta que se convertía en parte de su respiración. Y aunque muchos creyeron que su vida era de puro silencio, en realidad su celda estaba llena de voces, la suya y la del espíritu que respondía, no. Él comprendía que la proclamación no se mide por volumen, sino por autoridad, y que una sola frase dicha con fe podía hacer temblar todo el infierno. Cada palabra pronunciada con fe es un ladrillo en el muro de tu casa. Pero cada queja, cada maldición, cada crítica lanzada también tiene efecto. Abre grietas, alimenta atmósferas de derrota, deja que el adversario encuentre terreno fértil. Por eso la batalla de la lengua es tan crucial. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con propósito de usar la boca como instrumento de vida y no de destrucción. El enemigo lo sabe. Por eso siembra en las mentes pensamientos de inutilidad. ¿De qué sirve declarar si nada cambia? ¿Para qué orar en voz alta si Dios ya conoce mi corazón? Esas frases parecen inocentes, pero en realidad son cadenas que buscan mantener la boca cerrada. Porque cuando se abre, cuando proclama la palabra, la atmósfera tiembla. La proclamación no es un acto religioso, es un acto de gobierno. Es ejercer la autoridad que Cristo entregó a los suyos. Recuerda esto: lo que no se dice, no se activa. Una Biblia abierta sobre la mesa es solo un libro si nadie la lee en voz alta. Un versículo en la mente es semilla, pero un versículo en la boca es espada. El mundo espiritual no responde a lo que piensas, responde a lo que declaras. Por eso los demonios no huyeron cuando Jesús pensó en calma durante la tormenta, huyeron cuando pronunció con voz firme: calla, enmudece. ¿Cuántas veces el ambiente de una casa cambia con una sola frase? Una discusión se detiene cuando alguien dice: que la paz de Cristo gobierne este lugar. El miedo se rompe cuando se escucha: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. La desesperanza se quiebra cuando resuena: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas frases no son poesía, son decretos. Son sentencias en el tribunal del cielo que hacen retroceder al adversario. San Charbel lo vivió en carne propia. Sus días estaban marcados por la repetición de la liturgia, por el murmullo constante de la palabra. No buscaba llenar el tiempo, buscaba mantener encendido el fuego.
Y aquel fuego no era visible en lámparas, era visible en el ambiente de su celda, en la paz que emanaba en los milagros que siglos después siguen fluyendo junto a su tumba. Esa es la prueba de que una vida proclamada no se apaga con la muerte, su eco sigue resonando en el mundo espiritual. Hoy, cuando alguien se atreve a declarar en voz alta las promesas de Dios, está escribiendo con tinta invisible sobre las paredes de su casa. Está marcando territorio. Está diciendo, este lugar tiene dueño. Y el enemigo lo sabe. Por eso huye, porque no puede resistir una voz que habla desde la fe. Tal vez pienses que tus palabras son débiles, que tu voz es pequeña. Pero cuando esa voz está alineada con la palabra eterna, suena como trueno en el cielo. La proclamación es el puente entre lo que creemos y lo que vivimos. Es lo que transforma una fe interior en una realidad visible. Y es lo que convierte una casa común en un santuario. Por eso no basta con creer en silencio. Es tiempo de hablar, de declarar, de usar la boca como la espada que Dios puso en tus manos. Porque hay poder en tu voz, hay autoridad en tus labios. Y mientras los uses, el infierno no tendrá lugar en tu hogar. Muchos buscan altares en templos majestuosos, en lugares santos lejanos, en santuarios donde la multitud se reúne. Pero la verdad más profunda y olvidada es que el primer altar se levanta en casa. No se construye con piedras talladas, ni con imágenes doradas, se edifica con palabras, con gestos, con la fe que se respira en cada habitación. Tu hogar no es solo un refugio físico, es un territorio espiritual. Y en ese territorio alguien reina, o Dios habita allí con su luz, o el enemigo ocupa el vacío con su sombra. Cuando la Escritura habla de entrar en lo secreto y cerrar la puerta para orar al Padre que está en lo oculto, no está describiendo un rito reservado para monjes o sacerdotes. Está hablando de la casa común, de la sala, de la cocina, del cuarto donde duermes. Porque cada espacio cotidiano puede convertirse en un santuario, cada rincón puede transformarse en altar. La pregunta es, ¿qué se escucha en ese espacio? ¿Qué atmósfera alimentas cada día? El mundo espiritual detesta el vacío. Donde no hay palabra entra la confusión. Donde no hay oración se instala la apatía. Donde no hay proclamación de fe, el susurro del enemigo se fortalece. Y así lo que debería ser un refugio se convierte en campo de batalla. ¿Cuántas veces se siente en un hogar una tristeza inexplicable, un cansancio que no tiene causa médica, una tensión constante entre quienes se aman? Eso no es casualidad. Es reflejo de un altar descuidado, un espacio donde la presencia de Dios no ha sido proclamada. Convertir la casa en altar no significa vivir con solemnidad rígida, significa llenar de vida espiritual cada rincón. Cuando los hijos escuchan a sus padres orar juntos, aprenden que la fe es herencia. Cuando una pareja proclama promesas bíblicas en medio de la dificultad, levantan muros invisibles que protegen la unión. Cuando alguien abre la boca y declara un salmo en la sala, los muros resuenan con luz en lugar de oscuridad. Así se edifica el altar del hogar con voces que proclaman, con corazones que creen, con hábitos que dan lugar al Espíritu. San Charbel entendió que el altar no se limita al templo. En su celda de ermitaño, una mesa sencilla y un crucifijo bastaban para que el cielo descendiera. Allí, en la pobreza de su habitación, se encendía un fuego que no se apagó ni con su muerte. Su vida muestra que no importa el tamaño de la casa ni la riqueza de los muebles, sino la calidad de la atmósfera que se alimenta. Si un rincón del mundo tan pequeño como su celda pudo convertirse en un río de gracia para generaciones, ¿cuánto más puede transformarse una familia que proclama en su propio hogar? La casa es el primer campo de entrenamiento de la fe. No se trata de esperar al domingo para vivir lo espiritual. La batalla comienza en lo cotidiano. Allí se enseña a los niños a proclamar un versículo antes de dormir, a orar, antes de salir, a agradecer, antes de comer. Allí se decide si la sala será lugar de discusiones constantes o de cantos de alabanza, si el comedor será mesa de quejas o de bendiciones. El altar no es un objeto, es un ambiente. Y ese ambiente se decide con lo que se habla, con lo que se tolera, con lo que se invita. El error más común es creer que mientras la casa esté limpia y ordenada, ya es suficiente. Pero así como se limpian las paredes, también se deben limpiar los ambientes.
Así como se coloca perfume para refrescar, también se necesita la fragancia de la oración para purificar. Una casa decorada sin proclamación es bonita pero vulnerable. Una casa humilde que resuena con la palabra es pequeña pero impenetrable. Lo que protege no son las paredes, es la voz que declara dentro de ellas. El altar del hogar se alimenta con constancia. No basta con un momento de fervor, no basta con un día de oración intensa. El fuego necesita leña diaria, un versículo proclamado en la mañana, una oración sencilla en la tarde, un salmo antes de dormir. No se trata de largas horas, sino de perseverancia. El altar no se enciende una vez para siempre, se mantiene vivo con pequeñas chispas constantes. Cuando una familia entiende esto, la atmósfera cambia. La paz comienza a sentirse apenas se cruza la puerta. Los visitantes notan un aire diferente, aunque no sepan explicarlo. Los hijos crecen respirando fe en lugar de miedo. Los padres encuentran fuerza en medio de la debilidad. Y aunque las tormentas golpeen desde fuera, el interior permanece sólido porque el altar sostiene. San Charbel solía pasar noches enteras en oración, pero no era la cantidad de palabras lo que sostenía el ambiente, sino la convicción de que cada rincón podía ser morada de Dios. Esa convicción es la que falta en muchos hogares. Creen que Dios se encuentra solo en la iglesia y olvidan que la primera iglesia es la familia. La primera homilía son las palabras que resuenan en la sala. El primer canto es la oración antes de dormir. El altar en casa no es opcional, es el diseño original. Es allí donde los hijos aprenden a confiar, donde las parejas se fortalecen, donde el cansado encuentra reposo. Si no lo levantas tú, alguien ocupará ese espacio, porque el mundo espiritual no admite neutralidad. Tu hogar será altar de Dios o campo del enemigo. Y cada día, con cada palabra, decides quién habita allí. 5. Salmos que destruirán todos los demonios de tu casa. Arma 1, Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras no son un simple verso poético, son un muro de fuego invisible que se levanta alrededor de aquel que las proclama. Cuando se dicen en voz alta dentro de una casa, no se trata solo de un recuerdo religioso, se convierten en la señal de que esa morada pertenece a Dios y por lo tanto, ningún espíritu extraño tiene derecho a cruzar su umbral. Muchos sienten en su hogar un peso extraño, discusiones que se repiten sin razón, noches de insomnio o un ambiente denso que parece no tener explicación. Lo que ocurre no siempre es físico. Hay grietas invisibles, pequeñas aberturas espirituales que se convierten en entradas para lo oscuro. Y este pasaje, el inicio del Salmo 91, funciona como el cemento divino que sella esas rendijas. Cada vez que alguien lo proclama, está cerrando puertas que jamás debieron estar abiertas. No basta con leerlo en silencio. El poder se activa cuando la voz rompe el aire, cuando la fe se reviste de sonido. Porque al decir, Él es mi refugio y mi fortaleza, el alma recuerda a quién pertenece, y el mundo espiritual recibe un decreto que no puede ignorar. Así como los muros de una ciudad protegen de los enemigos, cada palabra de este salmo levanta murallas invisibles alrededor del hogar. San Charbel, en sus largos años de silencio en la ermita de Anaya, sabía lo que significaba vivir bajo la sombra del Altísimo. Su vida entera fue un habitar, no una visita. No se acercaba a Dios por instantes, se sumergía en Él día y noche. Y en ese refugio encontró la fuerza para resistir soledad, frío, enfermedad. No necesitaba muros de piedra porque había aprendido que el verdadero muro es la presencia constante del Señor. Su celda pobre se convirtió en castillo inexpugnable, no por lo que contenía, sino por lo que se proclamaba dentro. Cuando un padre proclama este salmo en voz alta sobre la habitación de sus hijos, no está recitando un poema. Está levantando un cerco celestial que ningún enemigo puede atravesar. Cuando una madre lo dice en medio de la angustia, está invocando un refugio que convierte lágrimas en fortaleza. Y cuando alguien lo pronuncia en medio de la oscuridad de la noche, lo que parece solo un susurro humano resuena como trompeta en lo invisible. El inicio es clave. El que habita,
No dice el que visita ni el que pasa de vez en cuando. Habitar significa permanecer, convertir la sombra de Dios en dirección permanente. Allí está el secreto. Porque muchos tienen la Biblia abierta en casa, pero si no la proclaman, si no la viven, sigue siendo un libro más sobre la mesa. La atmósfera no cambia por objetos sagrados. Cambia por la voz de fe que los activa. Cada mañana al abrir los ojos dejar que estas palabras sean lo primero que escuchen las paredes. Cada noche antes de dormir dejarlas como última proclamación para que los sueños reposen bajo un cerco de luz. Escríbelas y colócalas en la puerta de entrada en la sala en el cuarto de tus hijos. No como un adorno, sino como un recordatorio vivo. Esta casa está bajo el abrigo del Altísimo, y mientras más se proclama, más firme se vuelve el muro. Porque el enemigo reconoce autoridad cuando la escucha. No importa el tamaño de la casa, ni si está llena de riquezas o vacía de bienes materiales. Lo que determina la atmósfera es quién reina allí. Y una casa donde resuena el Salmo 91 es un territorio donde la sombra del Omnipotente se extiende como fuego protector. Arma 2. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este versículo no es una metáfora bonita, es una orden estratégica. Así como nadie saldría desnudo a la batalla, tampoco se puede enfrentar la vida diaria sin la protección espiritual que el cielo ya nos entregó. La casa, aunque hecha de paredes visibles, es también un campo de guerra, y cada rincón necesita estar vestido de luz para que ninguna sombra encuentre grietas por donde entrar. Las acechanzas rara vez se anuncian con ruido. Muchas veces llegan en forma de cansancio que roba la oración, de distracciones que enfrían la fe, de una apatía que lentamente convierte la sala en silencio espiritual. Y cuando el hogar no se reviste de la armadura, esas pequeñas rendijas se convierten en puertas abiertas. Proclamar Efesios 6:11 es como cerrar con llave cada entrada, como declarar que en esta casa nadie camina sin estar armado con escudo, espada y casco invisibles. No se trata de un gesto simbólico. Al pronunciarlo, cada elemento de la armadura se activa. El cinturón de la verdad rodea las conversaciones, impidiendo que la mentira eche raíces. El escudo de la fe se extiende sobre cada habitación, apagando los dardos de la duda. El casco de la salvación protege las mentes de pensamientos tóxicos. Y la espada del Espíritu resuena cuando la palabra es proclamada. De pronto, lo que parecía solo una oración se convierte en un arsenal que hace temblar al infierno. En los monasterios del Líbano, donde San Charbel pasó sus días de silencio, la rutina era también una armadura. Cada salmo repetido, cada gesto de obediencia, cada renuncia al mundo, era una pieza que cubría su espíritu. No necesitaba pronunciar grandes discursos para defenderse de la tentación. Su vida misma estaba revestida como un soldado de Dios. Quien lo visitaba en su celda humilde, decía que allí se sentía un muro invisible, como si una coraza espiritual rodeara su cuerpo débil. Esa es la realidad de quien vive Efesios 6:11, no solo como palabra, sino como hábito. En el hogar, vestir la armadura no significa solo recitarla una vez, significa declararla en voz alta cada día, hasta que cada muro resuene con esa verdad. Al preparar el desayuno, al acostarse, al salir de casa, puede decirse juntos: hoy nos vestimos de toda la armadura de Dios. Y así, mientras los hijos estudian, mientras los padres trabajan, mientras la vida cotidiana fluye, hay un escudo invisible que cubre cada paso. El enemigo no teme tanto a los gritos de pánico como al silencio de una casa sin oración. Prefiere que nadie proclame, que todo se limite a la rutina. Por eso es vital convertir este versículo en declaración constante. Porque cuando una familia lo repite unida, el infierno reconoce que allí no hay rendijas. Hazlo real. Camina por las habitaciones y toca las puertas diciendo: aquí hay casco de salvación. Aquí se levanta escudo de fe. Aquí la verdad ciñe nuestras palabras. Que cada rincón se vista de armadura. Y si un día sientes que bajaste la guardia, no te culpes. Solo vuelve a proclamarlo, vuelve a cubrir tu casa. Porque lo importante no es no caer nunca, sino levantarse de nuevo con la coraza puesta.
y así poco a poco la atmósfera cambia. La paz permanece, el cansancio no domina, la apatía retrocede. Porque un hogar vestido con la armadura de Dios se convierte en fortaleza inexpugnable, un territorio donde las acechanzas del enemigo pierden toda fuerza. Arma 3:2, Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras son como un rayo que rompe la penumbra del miedo. El temor no es solo una emoción pasajera. Es un espíritu que se adhiere a las paredes, que se esconde en los rincones del alma, que susurra de noche y paraliza de día. Cuando entra en una casa, la atmósfera se envenena, padres angustiados por el futuro, hijos con insomnio, conversaciones cargadas de ansiedad. Pero este versículo es el antídoto. Es una declaración de guerra contra esa sombra invisible. Proclamarlo en voz alta es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Aquí no reina la cobardía, aquí habita el poder de Dios. Y el ambiente responde. Las cadenas invisibles comienzan a romperse, la opresión se disipa, la mente recupera claridad. Porque donde se activa el espíritu de poder, el miedo no puede permanecer. No se trata de negar las dificultades, sino de declarar que no gobiernan. El amor es la segunda llave que se libera con este versículo. El miedo divide, enfría, levanta muros en la familia. Pero el amor derriba esas barreras, devuelve la confianza, suaviza las palabras. Una madre que proclama esta verdad en voz alta está abriendo la puerta para que la ternura sustituya a la tensión. Un padre que la repite está convirtiendo la autoridad en abrazo. Y cuando los hijos la escuchan, aprenden que no hay razón para temer porque están cubiertos por un amor más fuerte que cualquier sombra. La tercera arma es el dominio propio. Porque el miedo no solo paraliza, también desordena, provoca gritos impulsivos, decisiones apresuradas, reacciones sin control. Pero cuando se declara este pasaje, el Espíritu Santo activa la templanza. Es como si un río de calma recorriera la casa, enseñando a responder con sabiduría, en lugar de con rabia, a elegir la fe antes que la desesperación. San Charbel conoció de cerca esta realidad. Vivía en un silencio donde el miedo podía presentarse como soledad absoluta. Sin embargo, no fue el temor el que lo dominó, sino el amor que brotaba de su unión con Cristo. Muchos que entraban en la ermita donde él oraba, decían que sentían paz inmediata, como si una atmósfera distinta los envolviera. Era la evidencia de alguien que había expulsado todo espíritu de miedo y había habitado en el poder y en la serenidad de Dios. En tu hogar, cada vez que proclamas este versículo, estás dibujando un límite espiritual. Estás diciendo, aquí no se tolera el miedo. Aquí se activa el poder, el amor y la templanza. Hazlo rutina. Escríbelo en papeles y colócalo en la habitación de tus hijos. Repítelo antes de dormir. Dilo en voz alta cuando la ansiedad intente infiltrarse. Enséñales a tus hijos a pronunciarlo si sienten temor en la noche. No como un simple recuerdo, sino como un escudo que se despliega al instante. El miedo es ilegal en una casa consagrada. Puede intentar susurrar, pero no tiene permiso de habitar. Y cuando este pasaje se convierte en proclama constante, la atmósfera cambia, el aire se siente ligero. Las conversaciones fluyen con ternura. La esperanza se vuelve la música de fondo. Porque donde reina el Espíritu de Dios, el miedo no puede quedarse. Arma 4 Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras de Jesús son un decreto de soberanía espiritual. No fueron dichas como una promesa futura, sino como una realidad presente. Ya se nos dio autoridad. Ya se nos entregó poder. El problema es que muchas veces esa autoridad permanece dormida, guardada como una llave que nunca se usa. En el hogar, esta proclamación funciona como dinamita contra la opresión, porque el enemigo puede disfrazarse de pensamientos negativos, de discusiones repetidas, de ciclos de tristeza que parecen inevitables. Todo eso son serpientes y escorpiones escondidos en la rutina. Pero cuando alguien se levanta en su sala y declara este versículo en voz alta, es como si diera un pisotón espiritual que resuena en el mundo invisible.
esa casa deja de ser territorio neutral para convertirse en campo de conquista. No se trata solo de resistir. Se trata de ejercer dominio. Jesús no dijo que nos escondiéramos, dijo que pisoteáramos. Es decir, avanzar, reclamar, expulsar lo que no honra a Dios. En la práctica significa caminar por cada habitación y proclamar: aquí no permanece sombra alguna, aquí reina la luz. Yo tengo autoridad para echar fuera toda fuerza que intente habitar en este lugar. Y con cada palabra los muros se refuerzan y las grietas se cierran. San Charbel entendía este misterio. Aunque nunca salió a predicar en plazas, ni a levantar la voz en multitudes, su vida de oración era un acto constante de autoridad. Pasaba noches enteras de rodillas en silencio aparente, pero cada súplica era un pisotón contra las tinieblas. Los testimonios de milagros que brotaron después de su muerte son la prueba de que un hombre revestido de la autoridad de Cristo puede sacudir el infierno sin necesidad de levantar armas humanas. Cuando una familia proclama Lucas 10, algo sucede en el ambiente. Los temores retroceden, las discusiones se calman, la paz se instala como huésped permanente. Porque el enemigo sabe reconocer cuando alguien habla desde identidad. No es lo mismo repetir un versículo por costumbre que declararlo con plena conciencia de que esa palabra ya está escrita en el cielo. La diferencia la marca la fe que habita en el corazón. Haz de este pasaje un decreto diario. Al despertar, camina por tu casa diciendo: tengo poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Al acostarte, proclámalo sobre tus hijos. Escríbelo en la entrada de tu hogar como recordatorio de que esta morada pertenece al reino y no a las tinieblas. Enséñales a los más pequeños a repetirlo para que sus voces se conviertan también en martillos que golpean a la oscuridad. Y no temas exagerar. El enemigo prefiere que calles, que pienses que todo está bien, que minimices la batalla. Pero cuando levantas la voz, el ambiente cambia. La atmósfera se llena de autoridad como si cada pared fuera ungida con un decreto real. En este lugar se pisa al enemigo, no se le permite caminar. Porque donde se proclama Lucas 10, 19, el hogar se convierte en territorio conquistado, en una fortaleza donde las serpientes y los escorpiones no tienen descanso. Arma 5. Salmo. Romper ciclos espirituales. Hay casas donde los mismos patrones se repiten una y otra vez. Enfermedades que pasan de generación en generación. Discusiones que nunca terminan, ruinas económicas, que se heredan como una maldición silenciosa. Noches de insomnio que se arrastran año tras año. Estos no son simples problemas humanos. Muchas veces son ciclos espirituales, cadenas invisibles, que atan a las familias durante décadas. Pero la palabra tiene poder para romperlos. Y entre los salmos encontramos martillos capaces de destrozar esas murallas. Cuando se proclama un salmo en voz alta, no se está leyendo poesía. Se está activando un decreto eterno. Cada frase es como una espada que corta hilos invisibles. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en fuego que consume ataduras viejas. Hay familias que han vivido bajo ciclos de tristeza durante generaciones, hasta que alguien se levanta, proclama en voz alta la promesa y el ciclo se quiebra para siempre. No es casualidad que tantos testimonios alrededor del mundo cuenten cómo un simple salmo leído con fe transformó atmósferas enteras. Porque el enemigo detesta cuando se rompen sus rutinas. Él se alimenta de la repetición de lo que parece inevitable. Pero en el instante en que alguien dice: basta, aquí, se levanta la palabra de Dios. Todo lo que parecía eterno se desmorona. Los ciclos oscuros pierden fuerza ante la proclamación constante. En los años de retiro en Anaya San Charbel, vivió la disciplina de la repetición santa. Sus labios murmuraban los salmos una y otra vez, como un río que nunca se detiene. Esa constancia no era vana repetición. Era la forma en que la atmósfera se mantenía limpia, como si el eco de esas oraciones estuviera siempre purificando el aire. Y aún después de su muerte, quienes se acercaban a su tumba sentían una paz que rompía cadenas internas, como si la fuerza de esos salmos continuara actuando en lo invisible. Cuando una familia proclama los salmos, no lo hace solo para recibir consuelo, lo hace para establecer un nuevo legado.
Lo que antes eran patrones de fracaso se convierte en patrones de bendición. Donde antes había miedo, comienza a florecer confianza. Donde había enfermedad, se activa sanidad. Y lo más poderoso, no se trata solo de un cambio momentáneo, sino de un giro generacional. Porque los ciclos se rompen no solo para ti, sino también para tus hijos y los hijos de tus hijos. Hazlo con intención. Elige un salmo y proclámalo en voz alta cada día durante un tiempo. Hazlo caminar por la sala, por los cuartos, incluso por la cocina. Decláralo como quien pinta con brocha espiritual las paredes, como quien escribe con fuego invisible sobre las puertas. Aquí no se repetirán los mismos patrones, aquí comienza algo nuevo. Aunque no veas resultados inmediatos, cada palabra es un golpe contra la roca. Cada repetición es una grieta más en la muralla del enemigo. No subestimes el poder de esta práctica. Hay cadenas que no se rompen en un día, pero con cada proclamación el hierro se debilita hasta caer. Y cuando finalmente cae, todo el ambiente cambia. El aire se siente ligero, las generaciones futuras ya no cargan con la misma sombra, y la casa que antes era campo de batalla se convierte en altar. Porque cuando se proclama la palabra en forma de salmo, los ciclos espirituales oscuros no sobreviven, se rompen, se deshacen, se disuelven ante la luz que no se apaga. No basta con leer en silencio, ni siquiera con creer en el corazón. Lo invisible se activa cuando la voz se alza. Las páginas abiertas de la Biblia pueden reposar sobre la mesa, pero si los labios permanecen cerrados, el ambiente no cambia. La fe, cuando no es proclamada, se vuelve semilla que nunca toca la tierra. Y en esa omisión, el enemigo encuentra terreno fértil. Porque el poder no está en la lectura pasiva, sino en la declaración viva. Así lo comprendió un monje que pasó la mayor parte de su vida en silencio San Charbel, que aún sin hablar con frecuencia transformaba su celda en un campo de batalla espiritual, cuando dejaba que la palabra resonara en su oración. El eco de sus rezos pronunciados con labios temblorosos en la penumbra de su ermita era más fuerte que cualquier murmullo de oscuridad. Las palabras son espadas invisibles. Cada vez que un creyente abre su boca para proclamar un versículo, un muro de fuego comienza a levantarse alrededor de su casa. Cada declaración de fe, aunque parezca sencilla, corta cadenas en el mundo espiritual. Hay quienes piensan que basta con guardar la escritura en la memoria, pero el silencio no hiere al enemigo. Lo que lo obliga a retroceder es el filo de la voz. Porque lo dicho con autoridad no es aire perdido, es decreto. Así como en las noches frías de las montañas de Annaya, aquel ermitaño repetía salmos en voz alta, hasta que la soledad se llenaba de presencia, también hoy, cada hogar puede convertirse en altar, si la palabra se proclama y no se encierra. Y aquí está el llamado. No se trata de escuchar pasivamente, ni de asentir con la cabeza. Es un momento para comprometerse, para hacer de la proclamación un hábito que cambia atmósferas. No calles más. Haz de tu casa un territorio donde se hable vida, donde cada rincón resuene con promesas y no con quejas. Comparte este mensaje como quien refuerza un muro, porque cada vez que lo transmites a otro, estás ensanchando la trinchera espiritual que protege a más familias. No lo hagas por rutina. Hazlo como un soldado que pasa municiones al compañero en medio de la batalla. Y sí, sigue profundizando. No te detengas en este instante. Cada enseñanza, cada palabra que recibas, es una piedra más en la muralla. Ve a los otros y mensajes. Aliméntate. Haz crecer tu discernimiento, porque esta guerra no se gana con un solo paso, sino con la constancia de quien no retrocede. Imagina tu hogar por un momento. No solo como paredes y techos, sino como un refugio visible en el mundo espiritual. El enemigo lo observa, pero no puede traspasarlo cuando cada habitación está consagrada con palabras de fe. Tu sala, tu cocina, tu dormitorio, todos pueden convertirse en un santuario donde los ángeles acampan. Tu voz es la llave que abre o cierra puertas, y la decisión es tuya. No toleres más el silencio cargado de temor. Llena ese espacio con decretos que proclamen quién gobierna allí. Recuerda, tu casa fue llamada a ser un lugar de paz, no de opresión. Un altar de presencia, no un campo de sombras. La fe que se enciende no es frágil como una vela que titubea ante el viento.
No, la fe verdadera es fuego que no se apaga. Es llama que atraviesa generaciones, que purifica el ambiente, que permanece aun cuando la tormenta golpea con fuerza. Ese fuego ya arde dentro de ti, aunque intentes ignorarlo. Y si decides avivarlo, verás cómo tu hogar se transforma, cómo lo invisible responde, cómo lo eterno se abre camino en tu vida cotidiana. Tal como San Charbel, que en la oscuridad de su ermita supo mantener viva la llama sin dejar que se apagara, también tú puedes hacer de tu fe no una chispa pasajera, sino un incendio santo que ilumine a los tuyos. Ahora abre la boca, proclama, declara sin temor. Que tu casa sepa que fue elegida para ser refugio. Que tus paredes escuchen que allí no reinará la confusión, sino la paz de Cristo. Y mientras lo haces, que cada palabra sea fuego, que cada versículo sea espada, que cada promesa proclamada sea muro. Porque la voz que proclama con fe es la que cambia destinos, y hoy esa voz es la tuya.